Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a su espacio Coronalibros Time. Hoy vamos a leer una novelita muy pequeña, bueno, pequeñita para ser novela, un poquito larga para ser un relato, de Joseph Roth, que es una de las plumas más importantes de la historia de la literatura. Es un escritor austriaco de origen judío del siglo XX y es considerado de lo mejor de lo mejor. No había leído nada de él antes, porque en realidad tiene puras novelas. Y miren, les quiero mostrar cómo yo soy un seguidor de Joseph Roth. Tengo Fresas, tengo El espejo ciego, tengo El triunfo de la belleza, es precioso, tengo El anticristo, tengo Joseph Roth y Stefan Zweig, tengo El peso falso, que es mi favorito de Joseph Roth, La leyenda del santo bebedor, Fuga sin fin, Tarabás, y tenía La cripta de los capuchinos también. Vamos a haber quedado por ahí La cripta de los capuchinos, porque también la tengo. Pero bueno, Joseph Roth es un escritor sensacional, de culto, y espero que les guste mucho. Esta novelita se llama Abril, historia de un amor. La noche de abril en la que llegué estaba cargada de nubes y preñada de lluvia. Los contornos plateados de la ciudad, tenues, intrépidos, se alzaban por encima de una niebla desvaída, casi cantando hacia el cielo. Delicada y con finas nervaduras, una torrecilla gótica trepaba por las nubes. La esfera anaranjada del iluminado reloj del ayuntamiento parecía colgar en el aire de un cable invisible. En torno a la estación había un olor, dulce y seco, a hulla, jazmín y fragantes praderas. El único coche de punto de la ciudad esperaba, impasible y cubierto de polvo, ante la estación. La ciudad debía ser pequeña. Sin duda tenía una iglesia, un ayuntamiento, una fuente, un alcalde, un coche de punto. El caballo, castaño, no llevaba anteojeras. Largos mechones rojizos caían sobre sus poderosos cascos. Miraba la plaza embobado, benévolo, con los ojos muy abiertos. Cada vez que relinchaba, ladeaba la cabeza como una persona a punto de estornudar. Me subí al coche y por el camino fuimos, dejando atrás un montón de bamboleantes sombrereras y maletas con seres humanos aferrados a ellas. Oí lo que se decían unos a otros y percibí la miseria de sus destinos, la pequeñez de sus vidas, la estrechez y la escasa importancia de sus penalidades. Sobre los campos, a ambos lados de la carretera, se derramaba la niebla como si fuera plomo derretido, simulando el mar y la inmensidad. Por eso las sombrereras, las personas, las conversaciones y el coche de punto resultaban tan insustanciales y ridículos. Llegué a creer que en verdad a ambos lados se encontraba el mar y me sorprendió su calma. Tal vez esté muerto, pensé. La chimenea de una fábrica, que emergió de pronto entre un fondo de casas color blanco, dándome un susto pese a su esbeltez, parecía un faro apagado. Seres irrelevantes acampaban a ambos lados del camino, las avanzadillas de la ciudad. Confiados, ingenuos, yo podía ver lo que pasaba en su interior. Una madre bañaba a su hijo en una tina, la cuba tenía una cincha de hojalata lustrosa, cruel, y el niño gritaba. Un hombre estaba sentado en la cama mientras un chico le quitaba una bota. El chico tenía la cara roja hinchada por el esfuerzo, y la bota estaba sucia. Una vieja andaba barriendo el entarimado de una sala de estar, y yo adiviné lo que haría acto seguido. Levantaría el mantel azul y rojo, iría hacia la ventana o hacia la puerta y sacudiría los restos de la comida en el pequeño jardín. Sentí compasión por el niño en aquella tina, por el chico que tiraba de la bota, por los restos de comida. Las viejas que recogen por la noche sin duda son malas. Mi abuela, que parecía un perro, andaba siempre barriendo el suelo de madera por las noches. Yo era muy pequeño, odiaba a la abuela y la escoba, y me gustaban los trozos de papel, las colillas y todo tipo de desechos. Rescataba de la escoba de la abuela todo lo que caía al suelo y me lo metí en los bolsillos. En especial, me gustaban las briznas de paja. De entre todos los objetos inanimados, eran los que más vida tenían. A veces, cuando llovía, me ponía a mirar por la ventana. En las ondas de uno de los incontables arroyuelos que se formaban, bailoteaba, giraba, coqueta y despreocupada, una pajita, ajena al sistema de alcantarillado que se la llevaba y en el que acabaría por desaparecer. Yo salía corriendo a la calle,
La lluvia, fuerte y rabiosa, me azotaba, pero yo corría a rescatar a la brizna de paja y la alcanzaba justo delante de la rejilla del sumidero. Vi a mucha gente aquella noche. Tal vez en aquella ciudad las personas se acostaran siempre tan tarde. O era porque estábamos en el mes de abril y por la expectación que reinaba en el aire, por lo que todo lo que tenía vida debía mantenerse despierto. Cada uno de los que me salían al encuentro tenía algún significado. Llevaban los destinos a cuestas. Ellos mismos eran el destino, felices o desdichados, en absoluto irrelevantes y anodinos. O por lo menos estaban borrachos. En las ciudades pequeñas, los seres irrelevantes no andan por la calle de noche. Solo los enamorados, las esquineras, los vigilantes nocturnos, los locos o los poetas. Los irrelevantes y anodinos se quedan seguros en casa. En mitad de la plaza del mercado se alzaba el fundador de la ciudad, un obispo de piedra, vigilante. Tan en el centro estaba, tan imponente, creo que la gente lo consideraba muerto y bien muerto. Pasaban por delante y no saludaban. No habrían vacilado a la hora de contar un secreto en su presencia o incluso de cometer un crimen. ¿Para qué lo mantenían allí? A mí, el obispo supo que sin duda debió de matarse a trabajar cuando fundó la ciudad, me inspiró lástima. Tenía un mohín de amargura en los labios y daba la impresión de ser alguien que había conocido la ingratitud del mundo. Aquella noche le prometí consultar su historia con aplicación, pero nunca lo llegué a hacer, pues en aquella pequeña ciudad también los vivos tenían historias que se cruzaron en mi camino, me removieron y me arrastraron. Además era primavera y en esa época del año no me gustan ni los obispos ni los fundadores. Ya al día siguiente me enteré de un par de historias. Supe que el cartero cojeaba tan solo desde hacía unos días y que en absoluto era tullido de nacimiento. Bebía poco, 2 veces al año, el día de su cumpleaños, el 15 de abril, y en el aniversario de la muerte de su hijo, que había puesto fin a su vida suicidándose en la gran ciudad. La borrachera era persistente y el cartero andaba 3 días seguidos tambaleándose entre los muros de la pequeña ciudad hasta que se le pasaba. Durante esos 3 días nadie recibía correspondencia alguna. El contacto con el mundo exterior se interrumpía. Hacía una semana, el 15 de abril, el cartero había cogido la cogorza de costumbre y se había torcido un tobillo. De ahí su cojera. Esa no era la única historia. En el hostal en que me quedé a dormir, olía a naftalina, almizcle y a coronas de flores viejas. El amplio comedor, detrás de la barra, tenía el techo bajo, abovedado, y en las paredes había pequeños listones de madera con sentencias escritas en ellos. Ana, la camarera, apoyaba el brazo derecho en el alféizar y vigilaba que las jarras no se quedaran vacías. Nunca se vaciaban porque la gente allí no bebía demasiado vino. Además, golpeaban con las tapas de sus jarras en cuanto Ana se despistaba. Ana tenía por entonces 27 años, el pelo liso y rubio. Siempre parecía que acabara de lavarse. Tan terso y reluciente era su rostro, tan limpio y brillante llevaba el cabello, de un rubio húmedo peinado hacia atrás. De sus manos, delgadas y fuertes, aunque tímidas, siempre pensé que se sonrojaban. Ana era oriunda de Bohemia y llamaba al ingeniero. El ingeniero era el jefe de la fábrica en la que trabajaba el padre de Ana. Ana tenía un hijo del ingeniero. El ingeniero se había casado y le había dado a Ana dinero para el niño y para el viaje. Así fue como Ana se convirtió en camarera en la pequeña ciudad. En una ocasión, entré por casualidad en el cuarto de Ana y vi la fotografía de su hijo. Era un niño hermoso. Con sus redondos puños hacía el aire y se bebía el mundo con sus ojos enormes. Ana era reservada y contaba su historia con parquedad. A mí los ingenieros de esa clase no me gustan y amaba a Ana. ¿Aún lo ama?, le pregunté. Sí, contestó ella. Lo dijo de un modo tan natural y tan secamente como si se tratara de una cuestión de negocios. En la pequeña ciudad había un cine. El dueño era un judío comerciante en paños. Había construido un cine porque era emprendedor y diligente y le entristecía no tener nada que hacer durante todo el domingo. Por eso, los demás días de la semana se dedicaba a vender telas y el domingo mandaba poner películas. Fui al cine con Ana. En la pequeña ciudad había una biblioteca. El joven que se encargaba de atender a los visitantes y que, cuando no había nadie allí, limpiaba el polvo, era pálido, de una palidez romántica y flaco como un poeta resucitado. Tenía un tupé de un rubio amarillo que desde su cabeza flameaba contra el techo. Estaba siempre subido a una escalera plegable. Andaba paseándose con la escalera por detrás del mostrador. Lo hacía de maravilla, mejor que cualquier pintor de brocha gorda. Como si hubiera aprendido a andar únicamente sobre escaleras plegables. La biblioteca tenía también libros buenos, antiguos. Yo fui con Ana a aquella biblioteca. Ana se alegró mucho. Más de una vez me di cuenta de que Ana podía ser cariñosa.
Yo amaba a las mujeres cuya bondad fluye una y otra vez hacia la superficie como una fuente enterrada, invisible, estéril, y que, al no encontrar una salida, empujada hacia lo hondo, cava y cava ocultos túneles hasta agotarse. Yo amaba a Ana. No podía renunciar a aquel tesoro. No sabía cuánto se perdía al seguir así, viviendo de espaldas al presente, apagando cualquier otro anhelo, albergando y cultivando únicamente el que se sentía por el pasado. Aún he hablado del parque en el que florecía el amor de aquella ciudad. El laburno, con su lluvia de oro, crecía de manera licenciosa y desordenada entre los tilos y los castaños. Los bancos no estaban en los paseos, sino en mitad de los parterres. Pensé que aquellos bancos los habría plantado en la tierra el obispo cuando aún eran jóvenes y que cada año crecían siempre un poquito más a lo ancho. Sin duda las patas ya habían echado raíces en aquel suelo esponjoso. Los domingos, después del cine, me iba con Ana al parque. En una ocasión vimos cómo se besaba una pareja. Ana se rió. No está bien, Ana, le dije, reírse del amor. No me gustan las personas que pueden mentir de ese modo. Entonces Ana dejó de reírse. Cuando llegamos a casa, resultó que el patrón había estado buscando a Ana, pues había llegado un huésped que tenía una maleta de cuero nuevo chirriante con muchas etiquetas rojas y verdes, los cabellos negros y los ojos ardientes. Sin duda sabía tocar la mandolina y seducir a las muchachas. Si hubiera podido echar una ojeada al interior de su maleta, habría visto toda una colección de cintas de colores, cabellos rubios y rosas y rosadas cartas de amor. No lo hice y aún así estaba convencido. El huésped bebía cerveza en la fonda, la cerveza no pegaba con su rostro, tendría que haber bebido vino, hacía que le sirviera a Ana y era muy cortés, no decía más que florituras. Probablemente sus palabras se parecen a su firma, pensé. Aquella noche me di cuenta de que la luz de mi habitación no funcionaba. Abrí la puerta y fui a buscar a Ana. Estaba en su cuarto en camisón y lloraba. Se quedó sentada en su cama y no se asustó al verme entrar, sino que siguió llorando en silencio y con tenacidad. Después dijo, es exactamente igual. El nuevo huésped era exactamente igual que el ingeniero de Ana. Es horrible, dijo Ana. Desde entonces nos amamos y no nos lo ocultamos el uno al otro. Ana podía ser muy efusiva y también celosa, pero a mí no me interesaban las mujeres de aquella ciudad no me gustaban. Solo me conmovían cuando las veía pasear por los campos, en parejas, unas alrededor de las otras, durante las tardes de primavera enmarcadas en oro. Estaban allí para renovar el mundo, crecían, amaban y parían. Comenzaban su maternal tarea en primavera y la culminaban a lo largo de los años. Yo las veía, ebrias y ávidas de embriaguez, inocentes y dedicadas a cumplir el mandato de Dios, volando como enjambres de abejorros hacia los bosques. Hasta altas horas de la noche seguían en los oscuros corredores de las casas, pegadas a los labios y a los bigotes de los hombres, entre risas ahogadas, dando las gracias hasta la humillación por cada palabra bonita que se les arrojara al regazo. Las noches en las que los grillos y las muchachas cantaban, incansables, eran hermosas. Y los días de lluvia también. Las muchachas se quedaban junto a las ventanas, leían libros que sacaban de la biblioteca y comían rebanadas de pan con mantequilla. Un paraguas se balanceaba por el callejón y protegía al atildado y esbelto pasante de la notaría. Parecía una langosta que caminara sobre dos patas. Las brisnas de paja bailoteaban, se arremolinaban, giraban coquetas y nadaban hacia la reja de la alcantarilla sin saber que aquello era su perdición. Yo ya no corría para detenerlas, aunque estaba convencido de que debía hacerlo. La lluvia, la inocencia de la brisna, la reja y yo formábamos un todo, tal vez también el pasante de la notaría. El día de lluvia estaba sombreado de gris, la brisna de paja moriría ahogada, la rejilla se la tragaba, el pasante de la notaría, cubierto con su paraguas, atizaba el aire por el callejón, y yo, a decir verdad, debería haber corrido a salvar a la pajita. Cada uno tiene una misión que cumplir en el mundo. Me levantaba cada día muy temprano, Ana aún dormía, y el patrón y el otro huésped también. Las botas de los clientes se encontraban, aún sin limpiar, un resto del día anterior ante las puertas. Por el patio deambulaba el perro de aguas, bostezando y buscando algún hueso olvidado bajo el coche del punto del hostal, que, sin enganchar, con la lanza inútil, esperaba delante del cobertizo como si fuera un vestigio de otro tiempo. Yakov, el cochero, roncaba en el cobertizo, vehemente e impetuoso. Roncaba un himno a la naturaleza y a la salud. Su manera de roncar en absoluto resultaba ridícula. Resonaba de un modo espontáneo y poderoso. Era un sonido primitivo, un tronar encubierto, un bramido de ciervo. Hacia las 5, remoto y como surgiendo de mundos sobrenaturales, el quejumbroso ulular del molino de vapor despertaba a Yakov, el cochero. Debía haber dormido con la ropa puesta, pues, con su casaca a grandes cuadros, los pantalones y las botas, la cabeza descubierta y la cara de pergamino arrugada, aparecía justo en el momento en que se escuchaba el último acorde de la trepidante sirena del molino.
Formando un embudo con los labios, escupía en el cuenco de sus manos y se frotaba la frente y los ojos. Después atravesaba el patio en dirección a la casa, caminando pesadamente y con esfuerzo, como si cada una de sus piernas fuera un árbol cuyas raíces tuviera que arrancar de la tierra. En el primer recodo de la calle, Kat abría su ventana y contemplaba la ciudad. Yo siempre saludaba a Kat. Aún no había hablado nunca con ella. La saludaba tan solo porque la veía asomarse a la ventana y porque el mundo a esas horas tan tempranas de la mañana aún no es convencional, sino simplemente como era en los primeros días de su niñez, un par de años después de la creación, cuando en total no debían de habitarlo más que unas 20 personas y todas ellas se mostraban amables y buenas las unas con las otras. Más tarde, cuando volví a casa, era mediodía. El mundo tenía un montón de siglos y yo ya no saludaba, porque en un mundo tan evolucionado no es conveniente saludar a una chica con la que uno no ha hablado nunca. Por el parque traqueteaba un coche de riego con la panza redonda, rociando el césped y los parterres. Un mirlo saltaba junto al vehículo con movimientos de pillo callejero, golpeando con el ala izquierda las gotas de agua vaporizadas. Invisible, en algún lugar de allá arriba, alborotaba todo un pensionado de alondras a las que parecía que hubieran soltado de vacaciones. En torno a los bancos, en mitad de los parterres, el césped parecía cansado y removido por el amor nocturno de aquella gente. Y hacia mí, a través del parque, avanzaba el largo ayudante ferroviario camino del trabajo. Yo odiaba al ayudante ferroviario. Era pecoso, increíblemente largo y caminaba muy tieso. En cuanto lo veía, pensaba escribir una carta al ministro de Ferrocarriles. Quería proponerle que utilizara al feo ayudante ferroviario como poste de telégrafo en algún punto del camino entre dos pequeñas estaciones. El ministro no me habría concedido jamás ese favor. No sé por qué odiaba tanto al ayudante ferroviario. Era extraordinariamente alto, aunque yo, en principio, no odio lo extraordinario. Me parecía que el ayudante ferroviario había tirado tan hacia arriba a propósito y eso me molestaba. Yo estaba convencido de que desde su juventud no había hecho otra cosa más que crecer y coleccionar pecas. Además, era pelirrojo. También llevaba siempre su uniforme y una gorra roja. Sus pasos eran cortos y lentos, a pesar de que con sus largas piernas hubiera podido ir más rápido, pero él caminaba despacio y crecía. Aún hoy sé muy poco acerca de aquel empleado ferroviario, pero entonces hubiera podido jurar que había cometido muchas bajezas ocultas. Un ayudante ferroviario como aquel hubiera podido, por ejemplo, hacer chocar un tren en el que viajara su enemigo personal y hábilmente echarle la culpa al conductor del ferrocarril. La verdad es que viajar en tren era peligroso. Un ayudante ferroviario como este, pensaba yo, nunca estará dispuesto a renunciar a su gorra roja por una mujer. Para hacer el amor, seguro que dejaba la gorra cuidadosamente sobre una silla en la abertura hacia arriba. Jamás olvidaría colocar los pantalones doblados en el respaldo, y sin duda no conocía el placer de ser agradecido con una mujer. También podía abordar a las mujeres recurriendo a alguna argucia, y además era celoso. Siempre que le veía, pensaba en escribir una carta a todas las mujeres del mundo. Mujeres, guárdense de los ayudantes ferroviarios. A Ana tampoco le gustaba el ayudante ferroviario. Ana preguntaba, ¿por qué le odio? Yo no sabía qué responder a Ana y le contaba la historia de mi amigo Abel y de la mujer de su vida. Abel, mi amigo, ansiaba ir a Nueva York. Abel era pintor, caricaturista. Ya había hecho caricaturas cuando aún no era capaz de sostener un lápiz. Valoraba poco la belleza y le gustaba lo contrahecho y lo desfigurado. No sabía trazar una sola línea recta. Abel apreciaba poco a las mujeres. Los hombres aman en una mujer la perfección que imaginan ver. Abel, en cambio, negaba la perfección. Él mismo era feo, de modo que las mujeres le querían. Tras la fealdad masculina, las mujeres suponen que hay perfección o grandeza. En una ocasión consiguió viajar a Nueva York. En el barco vio por primera vez en su vida a una mujer bonita. Cuando llegó al puerto perdió de vista a la mujer bonita. Entonces se volvió a Europa en el primer barco. Ana no era capaz de entender la relación entre mi amigo Abel y el largo ayudante ferroviario. ¿Por qué me hablas de Abel?, preguntó. Ana, dije yo, todas las historias están relacionadas entre sí, porque son parecidas o porque se contradicen. Entre el largo ayudante ferroviario y mi amigo Abel hay una diferencia banal. Abel, mi amigo, se va a pique, pero el ayudante ferroviario vivirá y se convertirá en jefe de estación. Abel, mi amigo, tiene un anhelo. El ayudante ferroviario jamás tendrá otro anhelo que el de convertirse en jefe de estación. Abel, mi amigo, huyó de Nueva York porque perdió de vista a la mujer de su vida. El ayudante ferroviario jamás huirá de Nueva York por una mujer. Yo estaba convencido de que Ana comprendía ya la relación, pero Ana me abrazó y preguntó, ¿huirías tú por mí de Nueva York? Aquella noche quise mucho a Ana, porque supe que jamás habría huido de Nueva York por ella.
Me dio miedo decírselo y en lugar de ello la amé. Era cobarde y me comporté de un modo muy masculino. Sin embargo, Ana me entendió y lloró. Ahora me parezco al ingeniero, pensé. Por la mañana, cuando me marché, Ana dormía aún. Notó que me había levantado y en sueños anduvo buscando en el vacío con los brazos desmadejados. Llovía, por eso me fui al café. El camarero llevaba un frac arrugado y una pesada cartera de piel de Rusia en la cadera derecha. Se llamaba Ignaz y todo el mundo le llamaba así. No tenía ningún otro nombre, solo yo decía mozo. Ignaz trabajaba noche y día, dormía sobre 2 sillas en el café, de ahí el frac arrugado. La cartera con el dinero no la desabrochaba jamás. Tenía el cuerpo aplanado, como el de un pez, sus brazos colgaban hacia abajo, flácidos, como aletas dorsales cubiertas de ropa. Además, tenía unos grandes ojos saltones color verde grisáceo y las manos frías, húmedas. Las restregaba siempre en la cartera de cuero. Ignaz no me gustaba porque no quería ser camarero. Leía todos los periódicos y hablaba de política con los clientes. Le hubiera gustado más ser político, pero seguía siendo camarero y estaba descontento. Parecía como si culpara a los clientes por su carrera echada a perder. Aceptaba propinas y daba las gracias con frialdad. En una ocasión fui con Ana al café. Ignaz dijo: «¿Cómo está, señorita Ana?», y se restregó la mano derecha contra la cartera de cuero para saludar a Ana con una mano seca. «¿Cómo le va, Ignaz?», contestó Ana y le dio la mano. Como Ignaz retuvo la mano durante demasiado tiempo, yo exclamé: «¡Mozo!». Entonces Ignaz se despidió y se alejó. De una de las paredes del café colgaba un gran calendario. Cada mañana, hacia las 8, venía el director de correos, un señor mayor con patillas blancas. El director de correos caminaba muy erguido y llevaba unos pantalones demasiado largos y espuelas en los tacones de las botas, tal vez para proteger el borde del pantalón. Sin duda había servido en la artillería. El director de correos tenía unos ojos bondadosos, de un azul tan increíblemente profundo que pensé que se los habría mandado hacer a medida en una óptica. También sus patillas eran fabulosamente blancas. Tal vez el director de correos empolvara las patillas cada mañana o antes de acostarse. Cada mañana el señor director de correos arrancaba una hoja del calendario del café. Ignaz habría dejado que el año entero fuera 1 de enero, pero el director de correos se ocupaba de que cada día tuviera su nombre y su número. Me gustaba el director de correos. El parque, en el que florecía el amor, no estaba en el centro de la ciudad, sino en un extremo. Llegaba hasta los caminos que se internan en los prados. A la salida había una taberna en la que yo solía cenar. Enfrente estaba la oficina de correos. El de correos era un edificio de nueva planta con revoco de cal de un blanco de nieve. Tenía un escudo en el frente y en el portón verde de doble hoja un redondo cuerno de correos. Era la única construcción de 2 pisos que había en toda la ciudad. El jefe de correos vivía en el segundo. La hoja de una de las ventanas de aquella planta siempre estaba abierta. Yo pensaba: ahí donde la ventana abierta vive el señor director de correos. Tiene que salir cada poco a mirar al cielo para que sus ojos sigan siendo azules. El señor director de correos, pensaba yo, es un hombre sin hijos y tiene una mujer vieja con el pelo blanco y peinado con raya. Solo hablan entre sí por la noche, el director de correos y su mujer. Yo me sentaba siempre en la taberna de forma que pudiera ver la ventana. Quizás alguna vez salga el señor director de correos a mirar el cielo, me decía yo, pero salía pocas veces. Un día una muchacha preciosa se sentó junto a la ventana y contempló el cielo. Me asustó su belleza y miré hacia afuera de manera tan repentina desde la ventana de la taberna y en dirección a la muchacha que se dio cuenta y me miró a su vez. Como me sentía bochornado, saludé. Ella también saludó. Desde entonces salió cada día a la ventana. Planto mis experiencias como si fueran parras silvestres y observo cómo crecen. Soy perezoso y la nada es mi pasión. Sin embargo, desde el momento en que vi a la chica de la ventana, viví en una tensión continua como no la conocía desde los tiempos de mi adolescencia. Entonces yo aún era parte del mundo, una brizna de paja en la corriente de los acontecimientos, nadando, arrastrada. Lloraba por la pérdida de una bolsa de papel, por la de cualquier fruslería. Desde que soy viejo no lloro y no me río. Nadie puede causarme un disgusto así como así. He superado el dolor y la alegría. Pero entonces vivía el dolor y la alegría y me abismaba en las pequeñeces. La chica se asomaba a la ventana cada vez que yo pasaba por allí. Cada día yo saludaba. Al tercero sonrió. Por su sonrisa aprendí que no hay nada superfluo bajo el sol. Su sonrisa al tercer día fue un gran acontecimiento. Su rostro era pálido y pequeño, sus ojos negros, brillantes como pulidos, sus hombros estrechos, temerosos. Llevaba el pelo liso, peinado hacia atrás. También cuando llovía, yo miraba hacia afuera y la ventana permanecía abierta. Estaba sentado en la taberna. El cristal de la ventana se empañaba con el frío y la lluvia, y yo tenía que limpiarlo constantemente. La muchacha sonreía cada vez.
En una ocasión encontré a 2 hombres sentados a la mesa de la ventana y no comí, sino que salí y me puse a pasear por delante de la taberna de un lado a otro, ridículo, como si fuera un vigilante nocturno. Me había subido el cuello del abrigo y paseaba lentamente, dando zancadas. Mis ropas goteaban. La gente se paraba junto a la puerta del edificio de correos o a la entrada de la taberna esperando a que cesara la lluvia. Cuando relampagueaba, se estremecían ligeramente y dejaban de hablar. A veces me miraban. Una joven campesina, con suecos de madera y unos pechos provocadoramente prominentes, que temblaban de frío y de excitación bajo la blusa húmeda por la lluvia, se hizo de pronto hacia un lado en el umbral, me pellizcó la manga y me señaló el espacio libre. Pero yo seguí caminando, y allá arriba la muchacha sonrió. La gente miró hacia la ventana y se echó a reír. La joven también rió. Yo volví la cabeza. Entonces se quedaron todos desconcertados. Tal vez me tomaron por un loco. De aquel incidente viví toda una semana. Le hablé a Ana de la muchacha y Ana se rió de mí. ¿De qué te ríes?, pregunté. Amo a la chica de la ventana. ¿Por qué no subes a verla? Lo haré. No, no lo hagas, suplicó Ana. Tal vez la ames de verdad. Nunca olvidaré el día en que el director de correos apareció de pronto en la ventana junto a la chica. Saludé y el director de correos me devolvió el saludo, así de sencillo, como si yo fuera un buen amigo suyo. La muchacha era su sobrina, me lo dijo Ana. Decidí ir a ver al director de correos. Pero pasaron 2 semanas y seguía sin ir. Quería decirle, estimado señor director de correos, me gustan sus ojos y sus espuelas, incluso su pantalón demasiado largo, pero amo a esa muchacha. Creo que es la mujer de mi vida. No quiero perderla como le ocurrió a Abel, mi amigo. Y entonces le contaría la historia de mi amigo Abel. El director de correos sonreiría y se levantaría. Sus espuelas tintinearían suavemente, como minúsculos platillos de plata que aún tuvieran que aprender a sonar como es debido. La muchacha comprendería mi historia y no preguntaría como Ana. La muchacha en realidad es muy distinta. También yo sabría lo que tendría que decirle a la muchacha. Me fui a la gran ciudad para enviarme dinero a mí mismo y escribí mi apellido mal y solo las primeras letras de mi nombre de pila. Entonces regresé y esperé a que llegara el dinero. Vino el cartero muy excitado, pues la última vez que había traído dinero había sido 2 años atrás, hacía ya mucho tiempo, pero rápidamente repitió los trámites y me pidió los papeles. Se dejó la gorra puesta dentro de la habitación porque estaba de servicio. Quería darme el dinero, pero yo le dije, mi nombre está mal escrito. Eso no importa, dijo el cartero. Pues claro que sí, contesté yo. Haga el favor de llevar el dinero al señor director de correos y pregúntele si puede usted entregármelo. Más tarde estuvo unos 10 o 15 minutos sentado en la oficina del señor director de correos. Pero no hablamos más que de mi dinero. Y él dijo que no tenía ninguna duda que yo era el destinatario legítimo. En aquella ciudad no había nadie que se llamara así ni de forma parecida. Sí, es una ciudad pequeña, muy tranquila, dijo el señor director de correos. Y con ello, en el fondo, quiso hacerme un cumplido. Fue como si dijera, ¿acaso no se da usted cuenta? En esta ciudad nadie tiene un nombre tan bonito y tan sonoro como el suyo. Sus espuelas sonaron levemente, como un par de diminutos platillos, y todo fue en realidad tal y como yo lo había imaginado. Solo que no hablamos de la chica de la ventana. Una vez fuera, miré hacia arriba. En la ventana había al señor director de correos. Volví a saludarle y él inclinó la cabeza. Pensé que aquel habría sido el momento oportuno para subir otra vez y hablar de la muchacha, pero nunca he sido capaz de aprovechar los momentos oportunos. Todo en la vida envejece y se deteriora. Las palabras y las situaciones, todos los momentos oportunos se han dado ya. Todas las palabras se han dicho ya. No puedo repetir palabras ni situaciones. Es como si llevara siempre ropa usada. Aquella noche la chica ya no estaba en la ventana. Decidí marcharme de allí. Me fui al hostal e hice la maleta. Vino Ana y me preguntó, ¿cuánto tiempo vas a estar fuera? Jamás se le había ocurrido pensar que podría marcharme para siempre. 2 días, dije yo, y no sentí la más mínima sombra de arrepentimiento por aquella mentira. ¿Qué importaba mentirle a Ana? La chica de la ventana ya no estaba allí y yo no había aprovechado el momento oportuno con el director de correos. ¿Fuiste a ver al director de correos?, preguntó Ana. Sí, contesté, pero a la chica de la ventana hoy ya no la he visto. Estará enferma, dijo Ana. ¿Enferma? ¿Por qué dices eso? Porque está enferma. ¿Es que no lo sabes? Realmente está enferma, tuberculosa y paralítica. Por eso nunca sale a la calle. Se morirá pronto. Dijo todo aquello muy deprisa. Sus palabras daban volteretas. Sin embargo, escuché cada una de las sílabas secas, cortantes, y aquellas sílabas se grabaron en mi cerebro como duras monedas en una tablilla de cera fundida. Vean allí, de pie, con el pelo tirante, peinado hacia atrás, reluciente, como si acabara de salir de la ducha. Ana no se va a morir, pensé. La chica de la ventana se morirá, se morirá, se morirá. Nunca hablaré con ella. Por eso no había aprovechado el momento oportuno, no porque no soporte los momentos oportunos, sino porque la muchacha está enferma.
Ana, dije, entonces me voy para siempre. ¿Porque está enferma? Rió Ana. Sí, pero yo estoy sana, exclamó. En aquel momento tenía el rostro de una triunfadora. Estaba pálido y frío. Te acompaño al tren, dijo. Ana me acompañó a la estación. Llegó un tren y quise ir de inmediato a la ventanilla para comprar el billete. Entonces se nos acercó el viajante y saludó. Llevaba su maleta de cuero chirriante y olía a ungüento. Con un movimiento convulso, Ana me agarró del brazo. Yo me quedé parado. Tú no te vayas, dijo Ana. Ya no tenía el aspecto de una triunfadora. Parecía un pobre animal aturdido, una pequeña ardilla a la que, arrinconándola, hubieran empujado hasta un cruel sembrado sin árboles. El viajante se aproximó a mí y dijo: «Servidor y buenas tardes. ¿Y también usted acaba de llegar o es que se marcha ahora?» «No», contesté yo, «acabo de llegar en este instante». Y me marché con Ana de vuelta a la ciudad. No dormí en toda la noche, pues pensaba en la chica moribunda. Desde el momento en que supe que moriría pronto, me sentí seguro de mi poder sobre ella. La sujetaba, podía cogerle las manos, había pasado a ser de mi propiedad. No se me ocurrió pensar que ya antes estaba enferma. Para mí solo lo estaba desde entonces. Se va a morir, pensaba, y me sentía como alguien a quien de un momento a otro le fueran a confiscar un objeto que ama. Toda la mañana siguiente me pasé calle arriba y calle abajo por delante del edificio de correos. El señor director de correos salía a la ventana a cada hora, me veía y sin duda se asombraba. Hacia el mediodía salió de la casa, le saludé y él contestó y se sorprendió. Después, hacia las 3 de la tarde regresó. Yo seguía paseando arriba y abajo por delante del edificio. Iba de un lado a otro, inconscientemente, como un reloj de péndulo, impulsado por un engranaje oculto. Al anochecer me senté en la taberna y miré hacia afuera. La ventana del edificio de correos se abrió y salió ella. Saludó ella primero y con algo de prisa me pareció. Probablemente creía que yo ese día no iba a seguir esperando, porque la anterior había estado enferma. Tan solo miré un momento hacia arriba y en mis ojos había una larga conversación. De haberme pasado 3 días seguidos sin parar de hablar, quizá no hubiera sido capaz de decirle tanto. Estaba muy excitado, de una manera pueril y tonta. Me pareció que entendía lo que yo le había dicho. Después cerró la ventana, cuando oscureció un poco más. La habitación de pronto se inundó de luz y los visillos se cerraron. En la blanda y clara superficie de los visillos se recortó la sombra de un hombre alto. No era el director de correos, ya que la silueta del director de correos habría tenido patillas. Era un hombre sin barba, tal vez el hermano. Anduve aún 1 hora por el parque. Las parejas seguían amándose en los bancos y en los parterres. Me crucé con muchas mujeres que, con el cabello suelto y el inusitado alborozo propio de las personas perdidas, embriagadas, caminaban por los senderos de grava, aparentemente sin rumbo. Avanzaban de una manera tan vacilante y sin embargo nerviosa, viva, parecían peonzas a las que una fuerza extraña hubiera puesto a rodar hacía tiempo y que ahora, cuando aquel poder desconocido se había agotado, se encontraban aún bajo el persistente hechizo del impulso rotatorio, aunque cansadas, ejecutando sus últimos revoloteos y buscando en vano un punto de apoyo exterior o su propio equilibrio. Todas esas, pensé, están sanas y no se van a morir. Encontré a Ana en su cuarto, sentada en camisón en el borde de la cama. Lloraba. No tenía las manos delante del rostro, como suelen hacer las personas cuando lloran. Parecía que aquel llanto inagotable, que emanaba sin cesar con la armonía de la lluvia en el campo, no brotara de su alma, sino que viniera de fuera. Era algo ajeno, súbito, inesperado, contra lo que no servía de nada defenderse, algo que no tenía sentido ocultar. Aquella noche amé a Ana como la primera vez, con la ternura y el gozo con los que se arropa una posesión totalmente nueva. A la mañana siguiente fui testigo de la última historia de esta pequeña ciudad. Era muy temprano y el viajante ya estaba sentado en el café tomando bizcocho. No lo comía con la mano, sino ceremoniosamente con cuchillo y una cucharilla de té, pues el viajante era un hombre fino y sabía cómo comportarse. Se demoró mucho comiendo su bizcocho. Después se levantó, fue hacia el calendario de la pared y arrancó la hoja con la fecha del día anterior. Decidido y como si creara el hoy, el nuevo día, orgulloso e imbuido de poder como un dios. Yo me inquieté pensando en la llegada del director de correos. El señor director de correos arrancaba desde hacía décadas los días pasados y descubría los nuevos con humildad y consideración, no como un dios, sino como si fuera el sirviente de un dios. Se iba a asustar al ver el calendario, se iba a hacer un lío con los días de la semana y las fechas, y no iba a entender el mundo. Por eso recogí del suelo la hoja arrugada, la alisé y como pude la coloqué de nuevo en el calendario. El viajante me miró y exclamó: «Señor mío, hoy es el 28 de mayo». Casi me asusté, tan fuerte soltó la fecha. Y aunque se trataba de algo muy sencillo y todo el mundo debía saberlo, me pareció como si el viajante hubiera berreado con desvergonzada crudeza un pudoroso secreto.
el 28 de mayo. En aquel momento el reloj de la torre dio las 7:30. El director de correos entró. Sus espuelas resonaron con suavidad, traviesas, con una risa ahogada, y el señor director de correos avanzó con solemnidad hacia el calendario y descubrió el nuevo día. Solo entonces fue 28 de mayo. Aquel 28 de mayo sería uno de los días más importantes de mi vida, porque aquel día decidí marcharme. ¿Qué más hubiera podido hacer en aquella ciudad? La chica de la ventana se iba a morir. Ana me daba lástima, solo verla me hacía daño, y yo no podía ayudarla. Al cartero me lo conocía ya de memoria, y el tintineo de las espuelas del señor director de correos también. Kat, pensé, abrirá su ventana cada mañana a la misma hora, y si yo ya no doy los buenos días al pasar por delante, no ocurrirá nada, y ya era 28 de mayo. Si ya era 28 de mayo, yo no podía quedarme más tiempo. Casi sin que yo lo hubiera visto, las espigas en los campos habían crecido hasta alcanzar la altura de un hombre e incluso más. De haber colocado en aquellos campos media docena de conejos, uno encima de otro, no se habría visto la punta de las orejas de más abajo ni de las de arriba de todo. Era un año de prosperidad, y en los huertos los copos de flores formaban una capa tan densa y tan alta que se hubiera podido caminar por encima descalzo, sintiendo la tierra tan solo como una remota realidad. También se veía que las nubes ya no se repatingaban en el cielo, impelidas por la juventud y la despreocupación, sino que se quedaban paradas allá arriba con parsimoniosa pesadez o apelotonaban sus fecundos e hinchados cuerpos para cumplir un deber. El 28 de mayo ya sabe uno lo que quiere. Resulta tan ridículo, pensé, que me pasé noche tras noche ante la ventana de una chica que se va a morir y a la que nunca puedo besar. Ya no soy joven, me dije, cada día representa una tarea, y cada una de mis horas era un pecado contra la vida. Una vez soñé con un gran puerto, escuché el poderoso tintineo de 20,000 cadenas de barco y el griterío de los atareados marineros. Vi cómo se alzaban y hundían las pesadas grúas, con suavidad, de manera inevitable, sin esfuerzo, como si no las movieran seres humanos, sino que trabajaran por voluntad propia o divina. No se trataba de la contracción propia del hierro, sino de la liviana flexibilidad de las fuerzas naturales. A veces soñaba con una gran ciudad, tal vez fuera Nueva York. Yo respiraba el ritmo frenético de la vida allí. Sus calles se apresuraban, extensas, amplias, incontenibles, llenas de seres humanos, vehículos, adoquines, postes de farola, columnas publicitarias. No sé hacia dónde ni por qué. La ciudad no estaba quieta, corría, nada permanecía inmóvil. Enormes chimeneas de grandes fábricas humeaban hacia el cielo. Durante fracciones de segundo yo mantenía los ojos cerrados para escuchar la melodía de aquella vida. Era una música atroz, sonaba como la canción de un inmenso organillo que se hubiera vuelto loco y cuyo rodillo estuviera descolocado. Sin embargo, aquella música excitaba. Tan solo se trataba de un ritmo feo, no de uno falso. Durante un rato grité, llevando el compás. Después me desperté. Una vez despierto, me sorprendió que en el fondo yo ya no formaba parte de la ciudad, sino que me había desprendido de ella por completo y me había convertido en el ridículo habitante de una ciudad ridícula. ¿Qué es lo que era yo en el fondo? El hombre que esperaba al pie de la ventana. Amigo, me dije, entierra a esa muchacha que de todos modos ya no vive y entrégate a la vida. La vida es lo que importa. Tal vez tuviera más sentido, de acuerdo con las reglas vigentes de la razón humana, tendría más sentido subir a casa de la chica y pasarte el día sentado junto a su cama y cada noche asomarte con ella a la ventana y llevarle un poco del enorme estrépito del caos y de la mucha sangre roja que discurre por las ventanas del mundo. Pero la vida es más importante. Mientras me hablaba a mí mismo de aquel modo tan cruel, traté de enterrar el dolor, lo enterré bajo una losa de crueldad. Me marché en el único coche de punto de la ciudad, el mismo en el que había llegado. No le dije nada a Ana. Era a última hora de la tarde. El sol vertía anchos haces de oro. La estación estaba agazapada, como una gata gigante al sol. Los rieles se perdían en lontananza. Férreos abrazaban la tierra. Cuando me senté en el tren y me asomé por la ventanilla, ya me había separado de la ciudad y de las últimas semanas por medio de la crueldad, la alegría y la fuerza. Que el cartero se cogiera una curda, que el director de correos hiciera sonar sus platillos, o el viajante oliera ungüento, que el camarero tuviera las manos húmedas, que Ana se convirtiera en su amante. Y la chica de la ventana, que se muera, me dije, y no me avergüenza confesar que en aquel momento me alegré de mi salud. ¿Qué clase de enfermedad era aquella en la que había pasado las últimas semanas? ¿Acaso mi amigo Abel no era un sentimental? Jamás me marcharía yo de Nueva York por una mujer.
Sí, justo ahora quiero marcharme a América. Nueva York es una ciudad espléndida. No la ha fundado ningún obispo de piedra. Mientras pensaba así, el tren silbó y arrancó. En aquel momento, el largo ayudante ferroviario salió al andén por la puerta de su oficina con su gorra roja. La puerta permaneció abierta un instante, y detrás del ayudante apareció una muchacha preciosa. Era la chica de la ventana. Espera, le dijo el ayudante ferroviario. Enseguida termino. Pero la chica no le oyó. Me miró a mí, nos miramos. Estaba de pie, con un vestido blanco, sana y en absoluto paralítica, como tampoco tuberculosa. Por lo visto, era la novia del empleado ferroviario, o su mujer. Mientras el tren daba otra sacudida y empezaba a rodar suavemente, saludé con la mano y miré a la muchacha a los ojos. Solo por aquella mirada he escrito esta historia. En el compartimiento sentí que mi deber habría sido llorar, pero me reí. Y vi cómo en el campo un pastor pegaba a su perro, un guardavías se cuadraba con su señal, su mujer ponía la ropa a secar y una pequeña carreta se bamboleaba por un camino vecinal. La vida es muy importante, dije y me reí. Muy importante, y me marché a Nueva York. Ojalá que les haya gustado.